IBM Podcast, edificando con la palabra de Dios. La paz del Señor Jesucristo esté con ustedes en esta mañana. Te saluda el pastor Pablo Rodríguez de la IBM. Es una bendición compartir contigo el podcast pastoral de esta semana. Hoy quiero invitarte a otra pregunta más o a otra aclaración más. La semana pasada estuvimos hablando cómo llegó el Evangelio a la iglesia en la carta a los Tesalonicenses, la primera carta en el capítulo 1, verso 5. Hoy quiero hablarte de cómo debe ser el ejemplo del discipulado en la iglesia. Muchas personas tienden a pensar que el discipulado es terminar un folleto o una serie de libros que la iglesia ha adquirido y que con buena intención los utiliza para poder enseñar los fundamentos básicos de la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es muy positivo hacerlo, porque es un mandato del Señor. Pero en realidad, cuando Jesucristo estuvo con sus discípulos, Jesús no tenía ningún manual de discipulado y su fundamento fue siempre la palabra de Dios, la Biblia. Pero Jesús, antes de marcharse a la cruz, dijo a los discípulos que ejemplo les había dado. En Juan capítulo 13 les dice que Él les ha dado ejemplo de cómo deben servir a los demás. Pero el servicio del discipulado a las personas que Dios pone en nuestra mano descansa en cómo nosotros podemos y debemos enseñar al discípulo con nuestro modelo de vida cristiana. El discipulado en realidad es la transmisión del modelo de Cristo que ha venido a mi vida y que ahora yo, mediante mi ejemplo y el estudio de la Biblia, estoy transmitiendo a otras personas para que, así como yo imito a Cristo, Él me imite a mí y luego Él haga lo mismo con otra persona. Ese es el verdadero discipulado. Así llegó el discipulado a la iglesia. Quiero ir ahora a la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 1, verso 6. En el 5 vimos cómo llegó el Evangelio a la iglesia. Hoy, cómo discipulamos a las personas en la iglesia. Y hemos dicho que el discipulado se basa en la reproducción del modelo de Cristo en mi vida personal para que yo, mediante mi ejemplo cristiano y el estudio de la palabra de Dios, produzca en la otra persona un modelo a imitar que es el de Jesucristo. De manera que los cristianos no tenemos que inventar un modelo para nuestro discipulado. Claramente la Biblia enseña, pues, en la porción que voy a leer, dice así: Primer carta a Tesalonicenses 1:6.
y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. Quiere decir entonces, en este poderoso texto, en este verso, podemos ir encontrando cómo imitaron los tesalonicenses a Pablo, a Timoteo y a Silas, los misioneros que llevaron esa palabra. Muchas personas en las iglesias llaman discipulado al hecho de desarrollar un folleto, como lo he dicho ya. Es cierto que necesitamos la base bíblica, pero si no hay un ejemplo, si no hay en la otra persona una viva imagen de Cristo imitándose en todo aspecto de su vida personal, poco o nada habremos hecho en la evangelización, en el discipulado de una persona. La iglesia ha olvidado que el discipulado es una vida reproduciendo a otra en Cristo. Los tesalonicenses habían podido comprobar personalmente la calidad de vida de los misioneros Pablo, Silas y Silvano. Podemos decir hasta el punto que habían visto y entendido la coherencia, la integridad y la santidad de estos misioneros, y ellos quisieron imitar eso. En griego, imitar, que es el verbo clave aquí, como dice Pablo, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Es lo primero que hay que entender de cómo llega o cómo se hace el discipulado en la iglesia. Primero, enseñando a las personas a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿Por qué dice Pablo de nosotros y del Señor? ¿Por qué no lo hace al revés? ¿Por qué no dice imitadores del Señor y de nosotros? Por una razón muy sencilla. Ellos no pueden ver a Cristo si no es real en la vida de Pablo, de Timoteo y de Silas. Por eso Pablo dice, imítennos a nosotros, que es lo que ven, y al Señor Jesucristo, que es el que está detrás de todo esto que ustedes ven. Eso es lo que Pablo está diciendo. Un discipulador debe entender que la imitación no solo sugiere su mensaje, sino también adoptar el estilo de vida en Jesucristo que la otra persona debe tener. A quien tú discipules verá cómo vives. Ese será su discipulado. Aunque tú tengas un manual muy correcto de una sana doctrina, no te sirve de nada si eso no lo vives tú delante de la otra persona. Y ese es el fracaso de muchas iglesias con grandes programas de discipulado. Pero que lamentablemente los discipuladores no viven la vida que tanto enseñan teológicamente. No. Pablo es muy claro. ¿Cómo llega el verdadero discipulado a la iglesia? ¿Cómo se hace? Primero, en que los discipulados se conviertan en imitadores de nosotros y del Señor.
Nadie puede ver en nosotros lo que Cristo no ha hecho. Nosotros somos el testimonio viviente de lo que Él ha hecho. Por eso Él dijo, me seréis testigos. Así que los tesalonicenses, antes que nadie, podían ver la sinceridad, la nobleza, el carácter cristiano de Pablo, de Silas y de Timoteo. La santidad de vida o de la vida del discipulador es una marca fehaciente de nuestra elección en Cristo y es la imitación del Señor la que marca que yo verdaderamente soy un creyente capaz de discipular a otro. Los siervos de Jesucristo imitamos a Cristo, no a ningún pastor, no a ningún predicador. Imitamos a Cristo. Si yo imito a Cristo, quiere decir que lo conozco. En la primera carta de Juan 2:6, Juan dice, el que dice que permanece en Él, en Cristo, debe andar como Él anduvo. Andar significa debe vivir, debe practicar un estilo de vida como Cristo lo practicó. No podemos abrazar el Evangelio de Cristo y a la vez dejar de tenerle como modelo para nuestro estilo de vida. Qué tremendo lo que hoy sucede en la gran mayoría de creyentes postcristianos. Les gusta mucho oír teología evangélica, les encanta mucho las predicaciones de este y del otro, pero cuando tú revisas sus estilos de vida, está totalmente ausente el carácter de Cristo en ellos. Y eso no es discipular. Ese primer gran elemento debemos rescatarlo, de manera que Pablo dice, vinisteis a ser imitadores de nosotros y de el Señor. Nuestro fundamento de discipulado es Cristo y nuestro ejemplo es Cristo, y mi responsabilidad como discipulador es enseñar a Cristo en mi vida. Lo que yo enseño en el folleto lo vivo de acuerdo a la Biblia en mi vida. Y eso es lo que tienen que ver los discipuladores. ¿Cómo vives tú en el trabajo? ¿Cómo vives tú en tu casa, con tu esposa, con tus hijos? ¿Qué haces? Cristo debe ser glorificado en el discipulado. En la primera carta a los Corintios 11:1, también Pablo dijo, sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Es lo mismo. Es lo mismo. Cristo no está presente con nosotros en la carne hoy, por lo cual sería difícil ver ese modelo si la gente no conoce quién es Él. Pero está presente en nosotros. Así que nosotros somos el modelo de Cristo. Como dice la primera carta de Pedro 2:21, para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pasos. Así que, ¿cómo llega
el discipulado del Evangelio a la iglesia, llega mediante la imitación de nuestro ejemplo en el Señor Jesucristo. En la primera carta a los Corintios 4:16 también Pablo dijo esto: por tanto, os exhorto, sed imitadores míos. En Filipenses 3:17, Pablo dice: hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. No puede haber de otra manera. Mira lo que dice en la primera carta a Timoteo 1:16. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Y en la segunda carta a los Tesalonicenses 3:7-9, Pablo vuelve a decir esto: pues vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre vosotros, ni comimos el pan de nadie de balde, sino que con trabajo y fatiga trabajamos día y noche, a fin de no ser carga a ninguno de vosotros, no porque no tengamos derecho a ello, sino para ofrecernos como modelo a vosotros, a fin de que sigáis nuestro ejemplo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Siempre es importante tu ejemplo. Tu ejemplo es tu discipulado, compréndelo. No es el librito, es la Biblia transformándote a ti y tú siendo ejemplo de quien está discipulando para reproducir a Jesucristo en esa persona. Muchos fallan en este aspecto debido a que la persona hace del discipulado una actividad de la iglesia, no una vivencia de la iglesia. De manera pues que en todo el ejemplo está primero tu discipulado. Lo mismo fue en la primera carta a Timoteo 4:12. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Y en Tito 2:7, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras. Qué importante es el ejemplo del discipulador, lo es todo. Lo es todo. Los recién convertidos solo serán capaces de ver e imitar a Cristo en la medida en que lo ven reflejado en tu vida y en mi vida. Así fue en la época del primer gran movimiento del Nuevo Testamento. Todos aprendieron a vivir en el ejemplo de Cristo. Tú y yo debemos de seguir lo mismo. Cada cosa que haces es un discipulado para los que te ven en tu vida. ¿Qué opinas de la vida? ¿Qué haces? ¿Cómo ves el mundo, la carne y al diablo? ¿Cómo tú vives? Desde los líderes de la congregación hasta los hermanos que tienen un ministerio, todos somos y debemos ser ejemplo de imitar a Jesucristo.
Pero hoy el ejemplo se está acabando en las iglesias. Debemos aceptar que vivimos en una serie de escándalos en las vidas personalmente hablando, de muchos creyentes que se dedican a discipular según ellos en un folleto, pero se olvidan de su vida, cómo andan. Pero los tesalonicenses, todo lo contrario. Ellos habían abrazado el evangelio que predicaron los apóstoles, pero también habían imitado su estilo de vida. Y por medio de ese ejemplo de Pablo, Silas y Timoteo, habían llegado a ser imitadores del Señor. Es una orden. Cuando discipulas, Cristo te ordena a ti y a mí, sé ejemplo de esa persona. Imítame a mí en todo. Así me van a entender a mí. En tu vida me van a comprender a mí. No en tus explicaciones teológicas, sino en tus acciones de vida cristiana. Hay que lamentar muchos ejemplos mediocres que tenemos hoy de muchos líderes. Personas que en vez de enseñar amor, enseñan odio. En vez de enseñar unión, división, pelea, vanagloria personal. Es difícil encontrar un siervo de Dios cuya vida no sea digna de imitación en algunos aspectos hoy. No. Debemos nosotros siempre buscar siervos que imitan a Jesucristo en todo, para que sean impactadas las vidas de esos recién convertidos. Nunca los pongas en manos de personas que no imitan a Cristo en ninguna manera. Así que la Biblia exige que la enseñanza teológica tenga una vivencia cristiana comprobada en aquellos que nosotros discipulamos. Todo discipulador debe ser un imitador de Jesucristo en todo aspecto de su vida. Así que es muy importante que comprendamos este hecho de esta imitación. Pero quiero decirte ahora, ¿qué era lo que Pablo quería que estas palabras penetraran en el corazón de ellos y que imitaran lo que miraban en estos tesalonicenses? Bueno, si te fijas, Pablo está diciendo a los tesalonicenses unas palabras que cuando las analizamos muy de cerca y realmente las tenemos en nuestra memoria. Pablo le dice a ellos: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿Cómo? 1. Habiendo recibido la palabra. Eso es lo primero. La idea bíblica de recibir la palabra no es tanto que ellos decían sí a lo que Pablo les enseñaba de manera intelectual. No es tanto la mente que tiene que recibirla, sino mi corazón, toda la persona. Es decir, aunque el Evangelio se dirige a tu mente, es todo tu ser,
todas tus emociones, todo tu pensamiento intelectual, todo tu sentimiento afectivo, toda tu voluntad es lo que debe responder a esa palabra. ¿Te das cuenta? Porque es de transformación, no de información intelectual. ¿De qué sirve un discipulado con mucha riqueza de información intelectual evangélica si no toca tu corazón, tu mente, tu alma, tu espíritu para transformarte? No sirve de nada. Pablo le dice, habiendo recibido la palabra, sí, pero el verbo recibido ahí, ese verbo está implicando una acción en la cual estos hombres, estas mujeres, aceptaron, tomaron, acogieron, toleraron, recibieron, fueron conscientes de lo que Pablo estaba hablando con ellos. La palabra de Dios que los transformó. La palabra tiene que ser recibida con humildad, como la palabra implantada, como dice Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Ahí lo tienen. Es una palabra que transforma para salvación. Ese es el discipulado. Es una palabra que la persona debe aprender a recibirla con humildad. Que deseche todo lo inmundo y todo lo malo y que la reciba con humildad. Cuando discipulas a alguien y es gran refutador de las verdades bíblicas y tú con tu vida le estás enseñando, pero no lo quiere aceptar, esa es una persona soberbia que no puede ser transformada porque no ha botado inmundicia y malicia de su corazón. Los tesalonicenses recibieron la palabra. ¿Qué significa recibir la palabra? Ya lo sabes tú. Significa, pastor, significa que cuando a mí me están discipulando, yo desecho la inmundicia, desecho la malicia y recibo con humildad esa palabra para obedecerla y que Dios me vaya salvando mi vida. Ya me salvó, pero Él me va a ir salvando en el sentido de transformando hacia su imagen y semejanza por el Espíritu Santo. Pero muchos discipuladores se dan por satisfechos por haber enseñado el folleto y lo demás brilla por su ausencia. ¿Qué producimos con eso? Pésimos cristianos, malos obreros que en el futuro serán un grave problema para la iglesia, porque quien los discipuló muy mal desde el principio. La primera carta de Pedro 2:1-2 dice: por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Es lo mismo. No es acumular conocimiento, sino es aceptar una palabra, la palabra de Dios, como fe y vivencia para mi vida, para que yo ajuste mi vida a esa demanda de ese evangelio y confíe plenamente en sus promesas. Es recibir para avanzar en el camino de la santidad y la madurez espiritual que esa palabra me enseña, y así yo puedo entender la voluntad de Dios. Por eso es muy importante que esa palabra sea lo primero que tú le des a las personas mientras la imitas,
para que ella la reciba de la correcta manera. ¿Te das cuenta? Y el otro aspecto en cómo se discipula no solo es recibir la palabra, sino en qué circunstancias recibe la persona esa palabra. En medio de mucha tribulación, dice el texto de primer carta a Tesalonicenses 1:6, en medio de mucha tribulación. O sea que la persona que recibe la palabra y se convierte debe aprender que sufrirá tribulaciones como consecuencia de su seguimiento a Jesucristo. Creer en Cristo y sufrir por Él son experiencias que van juntas. Así dice Filipenses 1:29, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Así que nosotros tenemos que hacerle entender al que estamos discipulando, usted aprenderá a sufrir por Cristo y sufriendo aprenderá a amar a Dios, y así usted también entenderá que así se entra al reino de los cielos, en medio de mucha tribulación. Así que nosotros tenemos que entender que al discipular le enseñamos a la persona, con nuestro ejemplo, le enseñamos primero a recibir la palabra, desechar lo malo, dejar de seguir haciendo lo malo y ahora humillarse para obedecer esa palabra. Y segundo, en medio de mucha tribulación, advertir, decir a la persona que vienen pruebas, que habrá tribulación, pero que hemos vencido en Cristo y que cada vez que sufrimos por Él es un privilegio sufrir por Jesucristo. Es un pensamiento que la primera carta de Pedro 4:1 también ya tiene. Dice, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito. Igual yo tengo que padecer como Él. Es lo mismo. Y finalmente, mi ejemplo de imitación en el Señor para quien yo voy a discipular viene en que le enseño a cómo se recibe la palabra de Dios. Le enseño en que se recibe en medio de tribulaciones. Y le enseño que se recibe y se es imitador de quien discipula con el gozo del Espíritu Santo. Con el gozo del Espíritu Santo. O sea que los tesalonicenses afrontaron las tribulaciones que trajo esa palabra, sostenidos por el gozo dado por el Espíritu Santo. Así que en medio del sufrimiento y la tribulación, debemos enseñarle al quien discipulamos a que nosotros no nos vamos a amargar porque las cosas no salgan mal. No vamos a tirar la toalla porque no funcione como nosotros esperábamos. Hemos de recibir la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. Así le enseñamos a las personas que nos imiten, que aunque nos vean que tenemos problemas, que nos vean llenos del gozo del Señor en el Espíritu Santo. Y eso es algo muy importante para nuestra vida cristiana, como lo fue para Pedro, para Juan. Ellos sufrieron mucho por eso.